el lado oscuro de la psique, el arquetipo, la sombra de Jung. Según Jung, nuestro inconsciente tiene rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce. Aquí abordaremos de manera sencilla los aspectos principales de esta noción de la psicología analítica. Esto nos permitirá tomar conciencia de los aspectos propios que hemos de integrar para convertirnos en personas completas y auténticas. Los arquetipos de Jung. ¿Qué es un arquetipo? El reconocido psicólogo y médico psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dedicó toda su carrera al estudio de la psique humana. A lo largo de sus numerosos ensayos, fue desarrollando primero su psicología analítica y más tarde lo que denominó psicología compleja. Jung habla de la psique y no de la mente, porque, según él, la psique abarca todos los procesos de la mente, los conscientes y los inconscientes. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Carl Jung, entre muchas de sus aportaciones, desarrolló el concepto de arquetipo. Por definición, un arquetipo es un modelo original, un ejemplo ideal o un prototipo, un símbolo reconocido por todos. Para Jung, los arquetipos son la forma que se les da a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. De alguna manera son como patrones de conducta que se heredan de generación en generación y que están guardados en nuestro inconsciente. El arquetipo de la sombra. Según Carl Jung, el arquetipo sombra se define como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. A nivel individual, se trata de los aspectos rechazados de la personalidad, la suma de todas aquellas cualidades que no se reconocen como propias o no se consideran aceptables y que desearíamos ocultar. También incluye las funciones insuficientemente desarrolladas. La sombra busca expresarse siguiendo los postulados de Jung. El inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego. Por eso, la sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior. Hay muchas formas de alimentar la sombra. La más usual es la que conocemos como luchar para ser bueno, ya que en ese intento reprimimos los aspectos de nuestra conducta que consideramos podrían ser reprochables. Prefiero ser un individuo completo que una persona buena. Carl Gustav Jung, el modelo Jung de la psique. Pocas personas han tenido tanta influencia en la psicología moderna como Carl Jung. A Jung debemos agradecerle conceptos como la extroversión y la introversión, los arquetipos, el análisis moderno de los sueños y el inconsciente colectivo. Entre los términos psicológicos acuñados por Jung se incluyen el arquetipo, el complejo y la sincronicidad, y es a partir de su trabajo que se desarrolló el indicador de tipo. Myers-Briggs, un elemento básico y popular en las pruebas de personalidad actuales. Entre los trabajos más importantes de Jung está su profundo análisis de la psique, que explicó así: por psique entiendo la totalidad de todos los procesos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes, separando el concepto del concepto convencional de mente, que generalmente se limita únicamente a los procesos del cerebro consciente. Jung creía que la psique es un sistema autorregulador similar al cuerpo, que busca mantener un equilibrio entre cualidades opuestas mientras lucha constantemente por crecer. Un proceso que Jung llamó individuación. Jung
consideraba la psique como algo que podía dividirse en partes componentes con complejos y contenidos arquetípicos personificados en sentido metafórico y que funcionaban como seres secundarios que contribuían al todo. Su concepto de la psique se desglosa de la siguiente manera. El ego, para Jung. El ego era el centro del campo de la conciencia, la parte de la psique donde reside nuestra percepción consciente, nuestro sentido de identidad y existencia. Esta parte puede considerarse una especie de cuartel general de mando, que organiza nuestros pensamientos, sentimientos, sentidos e intuición y regula el acceso a la memoria. Es la parte que conecta los mundos interno y externo, configurando nuestra forma de relacionarnos con lo externo. Según Jung, la forma en que una persona se relaciona con el mundo exterior está determinada por sus niveles de extroversión o introversión y por cómo utiliza las funciones del pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Algunas personas han desarrollado más una o dos de estas facetas que otras, lo que configura su percepción del mundo que las rodea. El origen del ego se encuentra en el arquetipo del yo, donde se forma a lo largo del desarrollo temprano, a medida que el cerebro intenta agregar significado y valor a sus diversas experiencias. Sin embargo, el ego es solo una pequeña parte del yo. Jung creía que la conciencia es selectiva y que el ego es la parte del yo que selecciona la información más relevante del entorno y elige el rumbo a seguir en función de ella, mientras que el resto de la información se hunde en el inconsciente. Por lo tanto, puede manifestarse posteriormente en forma de sueños o visiones, entrando así en la mente consciente. El inconsciente personal surge de la interacción entre el inconsciente colectivo y el crecimiento personal, y fue definido por Jung de la siguiente manera: to do lo que say. Pero en lo que no pienso ahora, todo lo que una vez fui consciente, pero que ahora he olvidado. Todo lo que percibo con mis sentidos, pero no percibo con mi mente consciente. Todo lo que involuntariamente y sin prestarle atención, siento, pienso, recuerdo, deseo y hago. Todo lo futuro que se está formando en mí y que algún día llegará a la conciencia. Todo esto es el contenido del inconsciente. Adimas disto. Debemos incluir todas las represiones, más o menos intencionales, de pensamientos y sentimientos dolorosos. A la suma de estos contenidos, yo la llamo inconsciente personal. A diferencia de Freud, Jung consideraba la represión solo como un elemento del inconsciente y no como la totalidad del mismo. Jung también veía el inconsciente como la cuna del desarrollo futuro, potencial, el lugar donde elementos aún no desarrollados se fusionaban en forma consciente. Complejos e inconsciente colectivo. Complejos, los complejos, en el sentido junguiano, son organizaciones temáticas del inconsciente centradas en patrones de recuerdos, emociones, percepciones y deseos. Estos patrones se forman por la experiencia y las reacciones del individuo a dicha experiencia. A diferencia de Freud, Jung creía que los complejos podían ser muy diversos, en lugar de que los individuos simplemente tuvieran un complejo sexual central. Los complejos suelen actuar de forma bastante automática, lo que puede llevar a la persona a sentir que el comportamiento que los genera escapa a su control. Las personas con enfermedades mentales o etiquetadas erróneamente como poseídas suelen tener complejos que se apoderan de ellas de forma regular y marcada.
Los complejos están fuertemente influenciados por el inconsciente colectivo y, por lo tanto, tienden a contener elementos arquetípicos. En una persona sana, los complejos rara vez representan un problema y, de hecho, probablemente sean clave para equilibrar las perspectivas bastante parciales del ego y permitir el desarrollo. Sin embargo, si la persona padece una enfermedad mental y no puede regularse, los complejos pueden manifestarse y convertirse en un problema mayor. En estos casos, el ego está dañado y por lo tanto no es lo suficientemente fuerte como para utilizar los complejos mediante una reflexión profunda, otorgándoles una vida propia, plena y libre de control. Para tratar a estas personas, Jung se centraba más en su desarrollo futuro que en simplemente abordar su pasado. Trataba de descubrir qué significaban los síntomas y esperaba lograr, y trabajaba con ellos desde ese ángulo. El inconsciente colectivo. La teoría del inconsciente colectivo es una de las teorías más singulares de Jung. Jung creía, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, que todos los elementos de la naturaleza de un individuo están presentes desde el nacimiento y que el entorno los manifiesta. Jung creía que las personas nacen con un modelo que determinará el curso de sus vidas, algo que, si bien controvertido en su momento, cuenta con un amplio respaldo hoy en día, debido a la gran cantidad de evidencia existente en el reino animal que demuestra que varias especies nacen con un repertorio de comportamiento, adaptados de forma única a su entorno. Se ha observado que estos comportamientos en los animales se activan por estímulos ambientales, de la misma manera que Jung creía que los comportamientos humanos se ponen de manifiesto. Según Jung, el término arquetipo no pretende denotar una idea heredada, sino más bien un modo de funcionamiento heredado, que corresponde a la forma innata en que el polluelo emerge del huevo, el pájaro construye su nido, cierta clase de avispa pica, el ganglio motor de la oruga, y las anguilas llegan a las Bermudas. En otras palabras, es un patrón de comportamiento. Este aspecto del arquetipo, el puramente biológico, es el tema central de la psicología científica. Jung creía que estos planos están fuertemente influenciados por diversos arquetipos de nuestra vida, como nuestros padres y otros familiares, acontecimientos importantes y arquetipos originados en la naturaleza y nuestras culturas. Todos estos elementos se unen para encontrar expresión en la psique y se reflejan con frecuencia en nuestras historias y mitos. Jung no descartó lo espiritual, a pesar de la base biológica que describió que tenía la personalidad. También sintió que había una polaridad espiritual opuesta que impacta enormemente en la psique. El yo, el ser. Según Jung, era la suma total de la psique, con todo su potencial incluido. Esta es la parte de la psique que mira hacia adelante, que contiene el impulso hacia la plenitud y la plenitud. En este sentido, se decía que el ser impulsaba el proceso de individuación, la búsqueda del individuo para alcanzar su máximo potencial. En este ámbito, Jung se distingue una vez más de Freud en la teoría freudiana. El ego es responsable del proceso antes mencionado y constituye el eje sobre el cual gira la psicología individual de una persona, mientras que en la teoría junguiana el ego es sólo una parte que surge del yo, persona y sombra, persona. Jung afirmó que la persona es un elemento de la personalidad, que surge por razones de adaptación o conveniencia personal. Si te pones ciertas máscaras en diversas situaciones, eso es una persona. La persona puede considerarse la parte del ego
encargada de las relaciones públicas, la que nos permite interactuar socialmente en diversas situaciones con relativa facilidad. Sin embargo, quienes se identifican demasiado con su imagen personal pueden tener problemas. Piensen en la celebridad, que se involucra demasiado en sí misma como la estrella, la persona que no puede dejar el trabajo en el trabajo, o el académico que parece condescendiente con todos. Hacer lo anterior puede obstaculizar considerablemente el crecimiento personal, ya que otros aspectos de la personalidad no pueden desarrollarse adecuadamente, lo que perjudica el crecimiento general. La personalidad generalmente surge de las partes de las personas que alguna vez desearon complacer a los maestros, padres y otras figuras de autoridad, y como tal, se inclina fuertemente a encarnar solo las mejores cualidades de uno, dejando aquellos rasgos negativos que contradicen la persona para formar la sombra. La sombra, esos rasgos que nos desagradan o preferimos ignorar, se unen para formar lo que Jung llamó la sombra. Esta parte de la psique también fuertemente influenciada por el inconsciente colectivo. Es una forma de complejo y generalmente es el complejo más accesible para la mente consciente. Jung no creía que la sombra careciera de propósito o mérito. Creía que donde hay luz, también debe haber sombra, lo que significa que la sombra desempeña un papel importante en el equilibrio de la psique en general. Sin una sombra bien desarrollada, una persona puede volverse fácilmente superficial y extremadamente preocupada por las opiniones de los demás, persona ambulante. Así como el conflicto es necesario para el avance de la trama de cualquier buena novela, la luz y la oscuridad son necesarias para nuestro crecimiento personal. Jung creía que al no querer mirar directamente a sus sombras, muchas personas las proyectan en los demás, lo que significa que las cualidades que a menudo no soportamos en los demás, las tenemos en nosotros mismos y deseamos no verlas. Para crecer verdaderamente como persona, uno debe abandonar esa ceguera voluntaria ante su sombra e intentar equilibrarla con la persona en ánima y ánimas. Según Jung, el ánima y el animus son los arquetipos contrasexuales de la psique, donde el ánima reside en el hombre y el animus en la mujer. Estos se construyen a partir de los arquetipos femeninos y masculinos que el individuo experimenta, así como de la experiencia con miembros del sexo opuesto, y buscan equilibrar la experiencia de género que de otro modo podría ser unilateral. Al igual que la sombra, estos arquetipos tienden a terminar siendo proyectados, solo que de una forma más idealizada. Uno busca el reflejo de su ánima o ánimos en una pareja potencial, lo que explica el fenómeno del amor a primera vista. Jung no veía la masculinidad ni la feminidad como el lado superior de la moneda de uno sobre otro, sino simplemente como dos mitades de un todo, como la luz y la sombra, mitades que deberían servir para equilibrarse entre sí. Para Jung, la individuación era la búsqueda de la totalidad, que la psique humana emprende invariablemente el viaje para tomar conciencia de sí mismo como un ser humano único, pero único solo en el mismo sentido que todos lo somos, ni más ni menos que los demás. Jung no intentó eludir la importancia del conflicto para la psicología humana. Lo consideraba inherente y necesario para el crecimiento. Al afrontar los desafíos del mundo exterior y los propios opuestos, uno se vuelve poco a poco más consciente, iluminado y creativo. El resultado de superar estos enfrentamientos fue un símbolo que, según Jung,
contribuiría a una nueva dirección donde se hiciera justicia a todas las partes en conflicto. Este símbolo se consideraba producto del inconsciente más que del pensamiento racional, y conllevaba aspectos tanto del mundo consciente como del inconsciente en su función como agente transformador. El desarrollo que surge de esta transmutación, tan esencial para la psicología junguiana, es el proceso de individuación.